Saludos amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos nuevamente con un video, esta vez para realizar el cálculo de la caída de tensión en un sistema trifásico. Me han pedido varias veces este video y aquí está para todos ustedes. Espero que lo disfruten y que sea de su provecho. Vamos a plantear un ejercicio en donde vamos a tener un tablero trifásico alimentado desde una fuente de poder. El tablero trifásico tiene un alimentador de 87 metros desde su fuente de poder hasta el tablero. El tablero tiene una potencia de 25 kilowatts, que es la que va a ser alimentado desde la fuente de poder. La fuente de poder es una fuente de poder trifásica en 380 volts en tensión entre fases. En realidad, aquí es irrelevante saber qué tipo de fuente de poder tenemos. Puede ser un generador, puede ser un empalme, puede ser la salida desde otro tablero. Lo importante es que desde acá vamos a alimentar con un alimentador de 87 metros de longitud un tablero trifásico de 25 kilowatts de potencia. Este alimentador va a ser un alimentador que va a ir en 5 hilos, 3 fases, más el neutro, más el cable de tierra. El cable seleccionado para alimentar este tablero será un cable tipo RB. El método de instalación será el método B1. Pueden revisar el método de instalación B1 en el RIC número 4 de los pliegos técnicos normativos. El cable seleccionado para alimentar este tablero es un cable RB, como les acabo de decir, de una sección de 6 milímetros cuadrados. La forma de determinar ese conductor para el consumo que tiene una carga de 25 kilowatts y un factor de potencia de 0,94, como se indica acá, ya ustedes lo conocen a través de videos anteriores que se han publicado. Bien. El delta B máximo permitido para esta instalación y para este ejercicio será de un 3%. O sea que la máxima caída de tensión permitida que utilizaremos para este ejercicio será la misma máxima caída de tensión que se permite en Chile en las instalaciones eléctricas. Bien, 3% máxima caída de tensión. Con estos datos, entonces, ya ya tenemos las herramientas necesarias para comenzar nuestro cálculo. Lo primero que haremos será calcular la corriente de fase. ¿Okay? El cálculo de la corriente la realizaremos con una forma muy sencilla. Conocemos la potencia, conocemos el factor de potencia, conocemos el voltaje nominal. El voltaje nominal es 380 voltios, que es el voltaje entre fases. Por lo tanto, podemos plantear la fórmula ya conocida de la potencia para un sistema trifásico que será igual a la tensión nominal, la corriente de fase, por el factor de potencia, por la raíz cuadrada de 3. Bien, entonces, con esta fórmula nosotros podemos de acá despejar el valor de la intensidad de corriente eléctrica para saber cuántos amperes consume este tablero. Y aquí tenemos el despeje de la fórmula, donde nos dice que la corriente va a ser igual a la potencia. ¿Cuál es la potencia? 25 kilowatts. Dividido entre el producto de la tensión nominal, 380 voltios, por el factor de potencia, que es 0,94, por la raíz cuadrada de 3, que es igual a 1,73. Vamos a tomar para la raíz cuadrada de 3 solamente dos decimales. Bien. Poniéndole números a esto, sustituyendo esto por sus correspondientes valores, podemos tener acá que la corriente que va a consumir este tablero por fase será 25.000 watts, que son los 25 kilowatts, dividido entre el producto de 380 por 0,94 por 1,73, y eso nos va a dar un valor de 40,5 amperes. Estamos redondeando a un solo decimal los amperios para no
tener complicaciones no vayamos a enredarnos con más decimales. Con un decimal es más que suficiente para lo que queremos mostrar en este ejercicio. Bien, entonces ya tenemos la corriente y tenemos todos los demás datos para poder ya ir a determinar la caída de tensión. La caída de tensión, que lo hemos denominado delta B, es igual, ya lo conocemos por los otros videos que hemos visto. Hay un video que, si no lo han visto, les recomiendo que lo vean, que es el video de la caída de tensión en un sistema monofásico. Ahí nosotros podemos conocer que la caída de tensión será igual a ρ, que es la resistividad del cobre. En este caso, sabemos que el conductor es un conductor de cobre, como lo dice acá. El ρ del cobre, el ρ expresado en ohmios por milímetros cuadrados sobre metros, multiplicado por la longitud del alimentador, 87 metros en este caso, dividido entre la sección del conductor. Habíamos dicho que se había seleccionado un conductor de 6 milímetros cuadrados y este sería el número que va acá. Este valor se multiplica por el valor de la corriente que acabamos de calcular, que nos dio 40,5 amperes, y se multiplica por la raíz cuadrada de 3. Ya sabemos, la raíz cuadrada de 3 es igual a 1,73. Con estos valores, nosotros llegamos a que esta parte que está acá, que representa la resistencia del conductor, será igual a 0,248 ohms. Entonces, multiplicamos esto, que son los 0,248 ohms, por esto que también es conocido, y llegamos a un valor de 17,4 volts. Esa será la caída de tensión en valor absoluto que tenemos en este circuito. La resistencia del conductor por la corriente por la raíz cuadrada de 3. Recuerden que estamos en un sistema trifásico. Nos da 17,4 voltios. ¿Okay? El delta B o la caída de tensión en porcentaje será entonces los 17,4 voltios que acabamos de calcular dividido entre 380 voltios, que es el voltaje entre fases, multiplicado por 100 para un 4,6% de caída de tensión. ¿Okay? La caída de tensión de un 4,6% es superior al 3% máximo permitido, según la especificación del ejercicio y también según la norma chilena, que nos dice que la máxima caída de tensión será de un 3%. Eso quiere decir que el conductor que se había seleccionado por capacidad de corriente de 6 milímetros cuadrados, que estaba acá en el método de instalación que habíamos especificado también, que era un método B1. ¿Cuál es el método B1? El método de instalación B1 es el método en donde los conductores van en un ducto adosado a la pared, en un ducto en forma superficial en la pared. ¿Okay? En ese caso, el conductor de 6 milímetros cuadrados tiene una capacidad de conducción de hasta 48 amperes, pero suficiente para los 40 amperes, 40,5 amperes de esta instalación, pero por la caída de tensión no es el conductor apropiado. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar la caída de tensión? O sea, ¿qué hacemos para disminuir la caída de tensión? Debemos aumentar la sección del conductor. Para eso, vamos a utilizar una fórmula que ya ustedes conocen también por el video de caída de tensión en una instalación monofásico, que es una fórmula muy simple que nos ayuda a no tener que ir tanteando conductor por conductor hasta llegar a la sección apropiada. ¿Cómo conocer directamente la sección apropiada? Recuerdan esta fórmula, ¿verdad? La famosa fórmula del 193 para un sistema monofásico, que nos dice que la sección del conductor debe ser mayor al producto de la longitud por la intensidad de corriente dividido entre 193. Ojo, esto solamente para un sistema monofásico. Ahora, para el sistema trifásico también existe una fórmula que es la que les presento a continuación. La fórmula para el sistema trifásico nos dice que la sección del conductor debe ser mayor a la longitud
por la intensidad de corriente, longitud en metros, intensidad de corriente en amperes, dividido entre 385. ¿Okay? Entonces, si utilizamos nuestra fórmula ahora, porque estamos en un sistema trifásico, el procedimiento sería el siguiente. Aquí la sección debe ser mayor, no olvidemos eso, la sección debe ser mayor, no es igual, sino mayor a los 87 metros que tiene esta instalación, multiplicado por los 40,5 amperes, dividido entre el factor 385. Eso nos da un valor de 9,15 milímetros cuadrados. Quiere decir que la sección apropiada para tener una caída de tensión inferior al 3% debe ser mayor a 9,15 milímetros cuadrados. ¿Cuál será ese conductor? Ese conductor será, lo buscamos en la tabla para ver cuáles son los conductores que hay. Partimos de aquí, de 6 milímetros cuadrados, que era el que habíamos estimado en principio por la capacidad de conducción de corriente. El conductor mayor inmediatamente superior a 9,15 milímetros cuadrados será el de 10 milímetros cuadrados que tenemos acá. Bien, entonces el conductor a seleccionar para tener una caída de tensión menor al 3% será el de 10 milímetros cuadrados. Hasta aquí podría terminar el ejercicio, pero no nos conformamos con esto. Vamos a comprobar si eso es verdad. Vamos a comprobar si con el conductor de 10 milímetros cuadrados la caída de tensión es inferior al 3%. Y aquí está. Volvemos al principio, pero ahora con 10 milímetros cuadrados, no con 6 milímetros cuadrados como sección del conductor. Tenemos la misma fórmula. Ahora aquí en el denominador la sección será 10 en lugar de 6. Aquí está. Y nos da una resistencia del conductor de 0,149. ¿Recuerdan cuánto dio antes? Antes había dado 0,248, más grande la resistencia. Entonces, con este valor de resistencia, lo incluimos en la fórmula del cálculo de la caída de tensión en valor absoluta y llegamos a una tensión de 10,44 voltios. Esa es la caída de tensión. Antes era 17 y fracción, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso, no? Entonces, con los 10,44 voltios, calculamos el porcentaje respecto a los 380 voltios de la tensión entre fases y nos da una caída de tensión en porcentaje de 2,75%. ¿Okay? Está comprobado entonces. El conductor apropiado para la caída de tensión de caída de tensión inferior a 3% es el conductor de 10 milímetros cuadrados, que por cierto tiene una capacidad de transporte de corriente con el método B1 de 66 amperes. O sea que el conductor va a trabajar de una manera bastante holgada. Bien, ya tenemos resuelto el tema del cálculo de la caída de tensión en un sistema trifásico. Les recuerdo que si tienen alguna duda y quieren despejar un poco mejor esto, pueden ir al video del cálculo de la caída de tensión que está en este mismo canal. Acá tenemos un resumen. Este sería la fórmula para el cálculo de la sección de un conductor para una caída de tensión máxima de 3%. Este sería en el caso trifásico y este sería para el caso de un circuito monofásico. Muy importante, esta fórmula funciona únicamente con estas condiciones. Conductor de cobre, sistema trifásico, la tensión entre fases 380 voltios, la tensión nominal, y una máxima caída de tensión permitida de 3%. Y en el sistema monofásico es esta la fórmula, conductor de cobre también, sistema monofásico, tensión nominal entre la fase y el neutro de 220 voltios y una máxima caída de tensión permitida de 3%. Cualquiera de estos parámetros que cambie, ya la fórmula no es utilizada y hay que hacer otra cosa. Bien, pero aquí estamos basados entre los valores normales que se utilizan en las instalaciones eléctricas según
las normas chilenas. Y en casi todos los países de Latinoamérica ese es el valor, el 3%. Bien, lo que puede cambiar son los valores nominales de las tensiones. Algunos me han consultado para preguntarme cuál sería la fórmula para este caso, ahora pesa para este, cuál sería la fórmula en el caso de, creo que fue uno en Uruguay que me preguntó, alguien que me llamó, me escribió de alguien fue de Uruguay y alguien me escribió también de Colombia para eh, preguntarme, pues, cuál sería el valor utilizado aquí para la fórmula. Eso sería entonces, amigos, el cálculo de la caída de tensión para los sistemas trifásicos. Si les gustó, compártanlo, suscríbanse al canal y denle un like, que eso me ayuda mucho a posicionar el canal en este tema. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo video.